Bueno, hermanos y amigos, seguimos con un tema que nos ha ocupado varios domingos en el espacio de los 10 minutos y es el Evangelio. La vez pasada estuvimos viendo del segundo punto, ¿qué es el Evangelio? Y entonces decíamos que es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, según Romanos 1:16. Entonces vamos a ver ahora otro versículo que nos ayuda a ver qué es el Evangelio. Romanos 2:16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. En el día, un día en que Dios va a juzgar los secretos de los hombres. Ese día que Dios va a juzgar los secretos de los hombres va a ser a través de Jesucristo. Y ese día que Dios va a juzgar a través de Jesucristo los secretos de los hombres, lo va a hacer conforme a su evangelio. Y Pablo dice, a mi evangelio, asumiendo que era de él el evangelio, o diciéndolo de otra manera, conforme al evangelio que yo predico. Entonces, el segundo punto en el cual nos ocupa esta mañana, ¿qué es el evangelio? Vemos que un día Dios juzgará a los hombres por medio de Jesucristo. Si a usted le preguntan qué es el evangelio, o usted quiere saber, tratar de expresar qué es el evangelio, esto es uno de los versículos en los cuales le ayuda, que el evangelio es que un día Dios va a juzgar los secretos de los hombres, a los hombres por medio de Jesucristo. 5 incisos que hay aquí en este punto o en este versículo. Primero, que hay un día especial, hay un día que es escogido por Dios con un propósito que es juicio. Un día especial escogido por Dios con un propósito que es juicio. Nos ayudamos un poco en este versículo, Romanos 2:5. Dice que el hombre, por la obstinación y la dureza de su corazón, va acumulando ira contra él mismo para el día de la ira. Ese día de la ira es el día que el Señor va a hacer un juicio para cada ser humano en esta tierra. Y sabemos que ese juicio precisamente es para los que no han querido reconocer a Cristo Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. 2, ese día Dios juzgará los secretos de todas las personas. Esos secretos son las intenciones. Dios va a juzgar los secretos de cada persona, las intenciones. Es decir, que Dios revelará en su justo juicio todas las intenciones verdaderas que cada persona en particular tenía al momento de hacer las cosas. Hay momentos en que nosotros decimos, eso que está haciendo tal persona no está bien. Y otras veces decimos, esa cosa que él hace, eso debe agradarle a Dios. Pero Dios es el que conoce realmente la intención que tiene escondido eso que él está haciendo. Los secretos es los motivos que se esconden tras las acciones humanas. Algo que es privado, algo que es escondido, solo lo conocen Dios y la persona misma. Y muchas veces ni siquiera la persona misma conoce los verdaderos motivos que se esconden tras las acciones humanas, porque algunas veces se hace por orgullo y la persona aún le están diciendo, tú estás siendo orgulloso en esto que haces, y él a lo mejor dice que no. Tercero inciso de ese versículo, el Señor Jesucristo es quien juzgará todos los secretos de los hombres. Dios va a juzgar los secretos de los hombres, pero lo va a hacer a través del Señor Jesucristo. Cuarto inciso, el juicio a través de Jesucristo se llevará a cabo conforme
al Evangelio. Esto quiere decir, hermanos y amigos, que cuando Dios juzgue los secretos de los hombres a través de Jesucristo, usted tal vez no va a quedar sorprendido de eso que le está juzgando, pues ya se ha dicho, o Dios lo ha dicho en su palabra, a través de su Evangelio. El Evangelio de Dios es precisamente, o el Evangelio de Cristo es esta, su palabra. Y usted sabe allí qué es lo que Dios dice que usted debería estar haciendo. Habla de lo que es el verdadero evangelio, habla de lo que es una religión, habla de lo que es una vida en Cristo Jesús. El juicio a través de Jesucristo se llevará a cabo conforme al evangelio. Y como quinto inciso, Pablo hace propio el evangelio que predica, como debe hacerlo cualquier creyente, todo creyente debe hacerlo. Dice Pablo que el evangelio que yo predico, mi evangelio. ¿Qué es el evangelio? Según 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿Qué es el evangelio? Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. En los cuales son los que no son creyentes, los incrédulos, los que no han querido creer en Cristo Jesús, los que no han querido recibir a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. En esto dice que en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de este tipo de personas, de los incrédulos, para que, es decir, el propósito de cegar el entendimiento es para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y ese evangelio de la gloria de Cristo es la misma imagen de Dios. Como punto 3 de lo que es el evangelio, en este versículo, 2 Corintios 4:4, el evangelio es la gloria de Cristo, que es la imagen viva de Dios. ¿Qué es el evangelio? La gloria de Cristo, que es la imagen viva de Dios. Si leemos el versículo anterior, el versículo 3, dice que si el mensaje de salvación que predicamos, dice Dios a través del apóstol Pablo, si ese mensaje de salvación es oscuro o está oculto, escondido, lo es para el que se pierde, es decir, el que va a ser destruido completamente, porque en medio de ellos se mueve Satanás. Si el evangelio es oculto para alguna persona, es precisamente para los que no creen en el evangelio de Dios. Y el versículo 4 entonces comienza diciendo, en los cuales, o sea, en este tipo de personas, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Primer punto entonces, las personas de este tiempo tienen su propio Dios, que es el diablo, el padre de mentira. Las personas de este tiempo, de este siglo, tienen su propio Dios. 2, el diablo tiene cegado el entendimiento de las personas por no creer en Cristo. Satanás se encarga de cegar a los hombres para que no vean la verdad de Dios. Y Satanás usa precisamente, el medio que usa es el sistema pecaminoso que ha montado en este mundo. Allí la palabra cegó es enceguecer, es decir, figurativamente oscurecer. Y el entendimiento tiene que ver con la percepción, es decir, el propósito o intención o disposición. Satanás se encarga entonces de anular en el sentido de que enceguece, oscurece la percepción, el propósito que cualquier persona pueda ver de lo que Dios, por lo cual Dios lo haya creado en este mundo. Él cega el intelecto, cega también la disposición. Por eso es que vemos que la Biblia en Romanos dice que el hombre, aunque quiera buscar a Dios, tampoco puede. Satanás se encarga de cegarle el entendimiento a las personas que no creen en Cristo Jesús, los que no han querido creer.
Incrédulo entonces allí es no creer, es decir, una persona sin la fe cristiana, un pagano, una persona indigna de confianza, es decir, una persona que no es confiable. Lo contrario entonces, un creyente, una persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón, que reconoce a Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador, es una persona digna de confianza. Punto 3, allí el propósito de Satanás es que a nadie le resplandezca la luz del Evangelio. Ese es el trabajo que Satanás tiene al cegar el entendimiento de cada persona en este mundo. El propósito precisamente es que a nadie le resplandezca la luz del Evangelio. Esa luz precisamente que irradia las buenas noticias habla de la gloria de Cristo en el punto 4. Esa luz que se habla, que son las buenas noticias, que es el Evangelio, o esa luz que irradia estas buenas noticias, habla de la gloria de Cristo. Y quinto, Cristo, el Hijo de Dios, es la imagen viva de su Padre celestial. Es decir, que Jesucristo es la representación exacta de Dios mismo. Amigo que está escuchando en esta mañana y hermanos que también escuchan para informar hacia adelante a otras personas en el cual de pronto usted esté atendiendo. Todos aquellos que rechazan a Cristo como su Señor, como su Salvador, toda persona que hace caso omiso de lo que Dios dice en su palabra, prefiriendo más bien una vida mundana, una vida sin Dios, una vida sin ley, lo que está haciendo realmente es que convierte a Satanás en su Dios. Una persona que rechaza a Cristo, que rechaza el Evangelio de Dios, está convirtiendo a Satanás en su Dios. Y quiere el Señor que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, entendamos lo que es el verdadero Evangelio, que el Evangelio es que un día Dios va a juzgar a través de Jesucristo a los hombres, exclusivamente los secretos de los hombres, y que el Evangelio es la gloria de Cristo, que es la imagen viva de Dios.